Ya, vamos a empezar. Eh, el- ¿Me escuchan, verdad? Nuevamente les pregunto. Hola, Sí, sí, ya. Vamos a empezar. sí, se escucha. Eh, bueno, con el ingeniero ya han visto, ¿no? La parte teórica de lo que son espacios vectoriales y subespacios vectoriales. En esta clase vamos a ver algunos problemas, ¿no? Pero antes les quería comentar sobre algo. Ustedes saben que ya hemos creado una plataforma virtual con el ingeniero en Classroom y mediante esa plataforma también voy a subir material, ¿no? Material de ejercicios resueltos, también un poco de teoría. Y lo más importante yo creo que va a ser es que voy a subir videos, pero van a ser videos grabados por mi persona y, bueno, de problemas, ¿no? De problemas de exámenes o tipo examen y van a ser resueltos en pizarra, ¿no? Eso más que todo porque yo creo que se aprende mejor, ¿no? Cuando vemos un problema resuelto detalladamente, ¿no? Bien, eso les quería aclarar. Además de que voy a subir una práctica. Eso va a ser por semana, ¿ya? Una práctica de 5 problemas, ¿no? Eso es más que todo para que vayan practicando, ¿no? Para que vayan practicando y, bueno, no se olviden, ¿no? Lo que estén aprendiendo. Porque si no practican, bueno, va a ser en vano lo que están aprendiendo. Eso también. Bueno, ¿están de acuerdo, ¿no? Con todo eso. Yo creo que es la mejor forma de apoyarlos para que vayan aprendiendo estos temas. Antes, vayan desactivando sus micrófonos, por favor, ¿sí? Vayan desactivando sus micrófonos para que no haya interferencia y sea más fluida la conexión. Bien, entonces empecemos, ¿no? Con esto de los espacios vectoriales. Ya, vamos a ver un problema inicialmente. Eh, Vamos a ver un problema de espacios vectoriales, ¿sí? Dice lo siguiente, a ver, el ejercicio uno. Determina si el conjunto de números reales positivos forma un espacio vectorial con las operaciones suma x más y igual a xy y la multiplicación por una escalar con la operación alfa x igual a x a la alfa. Ya, bien. Inicialmente vamos a decir lo siguiente. Es un problema de espacio vectorial porque si pueden ver me dice que tengo un conjunto, ¿no? De números reales. Tengo un conjunto de números reales y estos forman un espacio vectorial. Ya me está diciendo el problema que es un problema en espacio vectorial. Y para un espacio vectorial sabemos que necesitamos dos operaciones. ¿Cuáles son las dos operaciones? A ver, ¿quién me puede decir? Por puntos. ¿Qué nombre tienen esas operaciones? La primera es ley de composición Interna y externa. interna. Sí. ¿Cuál es tu apellido? Luz vela roja. Ya, Luz Vela Rojas. Cruz. Cruz, Cruz, sí, Cruz. Vela Roja. Ya tienes puntos extra. Voy a ir evaluando también la participación, ¿sí? Porque en el consejo se ha probado de que la ponderación tiene una puntuación y también las prácticas. Entonces, eso para que vayan acumulando puntos. Ya, perfecto, ¿no? Entonces, ya me están dando, si se dan cuenta, dos operaciones, las dos operaciones, ¿no? Que requiero. En este caso, la ley de composición interna sería esta suma, ¿no? X más y igual a x por y. Y la ley de composición interna sería el producto por una escalar, que es alfa x igual a x alfa. Listo. Entonces, vamos a partir del concepto de espacio vectorial. ¿Quién me puede decir, ¿Qué me puede decir el concepto de espacio vectorial? A ver, por puntos. ¿Nadie? ¿Nadie sabe el concepto? A ver, para que recuerden. Antes, apaguen sus micrófonos, por favor. Hay una interferencia. Ya, ya. Bueno, creo que no recuerdan, ¿no? El concepto de espacio vectorial. Bueno, el espacio vectorial es simplemente una estructura algebraica, ¿no? Es una estructura algebraica que comprende de un conjunto de elementos, un campo de escalares y dos operaciones, que son la ley de composición externa y la ley de composición interna. Esa es, ¿no? La definición de un espacio vectorial, es simple. Bien, entonces, bajo ese concepto, ¿qué requerimos? Requerimos de un conjunto de elementos, que lo vamos a denotar como B. Y estos elementos pueden ser
vectores, ¿no? Pero no siempre van a ser vectores. En álgebra lineal decimos que es un vector a un polinomio, a una matriz o a números reales, ¿no? Etcétera. O también puede ser en el campo de los complejos, pero no siempre puede ser vectores. Simplemente generalizamos. Ese va a ser entonces el campo, o mejor dicho, el conjunto, ¿no?, de elementos. Ahora, ¿qué necesitamos? Un cuerpo de escalares. Bueno, un cuerpo de escalares lo puedo definir como K1, K2, K3 hasta Kn. Bien, entonces ya tenemos el conjunto de elementos y el cuerpo de escalares. Ahora, lo que hacemos es lo siguiente. Bien, un momento. Bien. Ahora vamos a definir lo siguiente. Para realizar las demostraciones, para que un conjunto sea un espacio vectorial, se deben cumplir 10 axiomas, como ya saben. 5 para la suma y 5 para el producto por un escalar. Pero requerimos de vectores, ¿no es cierto? Ahora, habíamos indicado que no siempre van a ser vectores. En este caso, para este problema, ¿qué es lo que está remarcado con rojo? Números reales positivos. Me dice entonces que este es un espacio de los números reales positivos. Por tanto, mis vectores van a ser números reales positivos, ¿verdad? Ahora, en otro ejemplo, si me dice que tengo un conjunto de vectores de R4, entonces mis vectores serían, bueno, sería un conjunto, ¿no?, de 4 elementos, ¿no? Un vector de 4 elementos. O en otro caso, si es de una matriz 2×2, van a ser matrices 2×2. En este caso son números reales positivos. Entonces digo que el primer vector va a ser X, ¿no?, que es un número real. El segundo vector va a ser Y, que también es un número real. Y el tercer vector es Z, que también es un número real. Bien, entonces siempre hay que definir los vectores en el campo en que estemos trabajando. En este caso son los números reales. Listo. Ahora, vamos a continuar. Ya. Bien, vamos a hacer cumplir entonces los 10 axiomas. Los primeros 5 axiomas son los axiomas para la suma. En este caso, ya me han definido, ¿no? En este caso va a ser X más Y, que es igual a XY. Bien. Ahora, el primer axioma es el siguiente. Es la clausura para la suma. Pero este ya está definido. Ya está definido. ¿Qué me dice la clausura para la suma? Que debo tener dos vectores, ¿no? U1 más U2, que debe ser igual a otro vector que pertenezca al mismo espacio vectorial, en este caso B. Pero en este caso ya está definida, ¿no?, la suma. Ya me han dado la suma. Entonces, se cumple, ¿no? De hecho, se cumple, ¿no? Listo. Vamos a ver el siguiente axioma. El siguiente axioma es la conmutatividad para la suma. Si tengo los vectores U1 más U2 sumados, estos deben ser iguales a U2 más U1, que también están sumados, ¿no? Perfecto, entonces veremos si cumple. Veremos si cumple y reemplazamos. U1 es, en este caso, X, ¿no? Y U2 es Y. Bien, eso en el primer miembro. Ahora en el segundo miembro, U2 es Y y U1 es X. Ahora, ¿en qué conjunto estamos trabajando? Estamos trabajando en el conjunto de los números reales. En los números reales, ¿la suma es conmutativa? ¿Sí o no? Es conmutativa, ¿verdad? Entonces, esta igualdad se cumple. Se va a cumplir este axioma, ¿no?, de conmutatividad. Bien, como se ha cumplido, pasamos al siguiente axioma. Antes, aquí me olvidaba de algo. Bien, pero la suma está definida por una operación. La suma está definida, X más Y es igual a XY, me dice, ¿no? Entonces, debemos reemplazar, ¿no? X más Y es XY y Y más X es YX. Pero habíamos indicado que XY es igual a Y por X, porque en los números reales tienen el mismo valor, ¿verdad? Entonces se va a cumplir. Ahora, para la asociatividad para la suma. Entonces me dice lo siguiente. En este caso requiero de 3 vectores. Y tengo lo siguiente. El vector U1 más el vector U2 más el vector U3. Y observen que están asociados U2 más U3 en paréntesis. Ahora en el segundo miembro los voy a asociar de diferente manera. U1 más U2 están asociados más U3. Bien, ese sería el axioma. Los reemplazamos. U1 es X, U2 es Y, U3 es Z. U1 es X, U2 es Y y U3 es Z, ¿no? Bien, pero debemos hacer cumplir la suma que hemos definido, ¿no?, que ya estaba definida en el problema. Bien, vamos a definir primero para Y más Z. Y más Z sería en este caso
y por z, ¿no? Porque esa es la definición de la suma que me han dado. Ahora, para x más y, lo propio. X más y es igual a xy. Listo, vamos a tener eso. Pero ahora en el primer miembro, veamos, también existe una suma, pero me dice que si tengo dos números sumados, me va a generar un producto, ¿no? En este caso tendríamos x por y por z, y pasa lo propio en el segundo miembro. Si tengo xy más z, obtengo xy por z. Por tanto, se cumple el axioma de la asociatividad para la suma. Bien, ahora vamos a ver el cuarto axioma, existencia del neutro aditivo. Si tengo un vector... Sí. ¿Sí? Una pregunta. ¿Está grabando la clase o Sí. tomar apuntes? No es necesario que tomen apuntes, ¿sí? Les voy a pasar la clase y, bueno, si tienen preguntas, háganlas, ¿sí? Bien. Ahora, existencia del neutro aditivo. Tengo un vector U1 más un vector neutro, ¿no? Ese va a ser el vector neutro. Esto es igual a 1. ¿Qué me dice este axioma? Que si tengo un vector U1, y si le sumo un vector neutro, me debe generar el mismo vector. Pero obviamente debe pertenecer, ¿no? al espacio vectorial en el que estemos trabajando, en este caso a los reales. Bien, entonces, como quiero trabajar solamente con números positivos, entonces decimos que el neutro va a ser C, ¿ya? Va a ser C. Reemplazamos entonces en el axioma. U1 es X y el neutro va a ser C. Y esto es igual a X. Pero, ¿cuál es la definición de la suma? Me dice que si tengo dos números reales, estos me generan el producto de esos dos. Entonces, en el primer miembro que tenemos, obtenemos C por X, ¿no? Y esto es igual a X. Pero yo necesito calcular el neutro. Ahora, ¿qué condición debe cumplirse para que la igualdad satisfaga? Simplemente de que C sea igual a 1, ¿no? Porque si C es igual a 1, X es igual a X. Por tanto, decimos que el neutro, en este caso, es igual a 1. Bien, se ha cumplido, ¿no? Este axioma. El siguiente axioma. Existencia del inverso aditivo. En este caso lo vamos a denotar con, el vector U elevado a la menos 1. Entonces sumamos. Esto me dice el axioma. El vector U1 más U1 inversa, que es el inverso aditivo, debe ser igual al neutro, ¿verdad? Que ya lo hemos calculado. Entonces vamos a hacer cumplir esta condición. U1 es, en este caso vamos a denotar que es tita, ¿sí? Porque son números reales, ¿no? Bien, entonces U1 es X. Y decimos que el inverso es tita. Y esto me tiene que generar 1, porque ya hemos calculado la existencia del neutro. Acá hay una aclaración muy importante. Esto también tal vez lo han visto sí se ve en álgebra 100, en la parte de estructuras algebraicas. Sabemos de que generamos un inverso a partir del neutro, ¿verdad? Si no conocemos el neutro, es imposible calcular el inverso. Entonces siempre se calcula inicialmente el neutro. Bien, entonces ya tenemos el neutro, que es 1, lo hemos reemplazado. Ahora vamos a aplicar la definición de la suma que tenemos. Si tengo dos números sumados, estos me generan el producto. Bien, hemos hecho cumplir la condición, pero yo necesito el inverso. Y sabemos por propiedades de números reales que para poder despejar el inverso, que en este caso es tita, multiplicamos a toda esta ecuación por 1 sobre x, ¿no? Y si multiplicamos por 1 sobre x, tita es igual a 1 sobre x. Eso estoy haciendo porque los números reales pueden adaptarse, ¿no? A esas propiedades, ¿no? de despeje de ecuaciones. Bien, han cumplido los 5 axiomas. Aquí también podemos realizar una aclaración. Cuando se cumplen estos primeros 5 axiomas de la suma, sabemos que es un grupo abeliano, ¿verdad? Esa también es una aclaración importante. Ya. Bien, entonces aquí denotamos, ¿no? Que el inverso es igual a 1 sobre x en este caso. Listo. Ahora vamos a hacer cumplir los 5 axiomas para el producto por un escalar. Empecemos. Inicialmente nos han definido, ¿no? En el problema que el producto por un escalar va a ser alfa por x, que es igual a x por alfa, donde obviamente alfa pertenece al cuerpo de los escalares y x es un vector que pertenece al conjunto de elementos. Esa sería la definición que me están dando. Bien, entonces el sexto axioma sería la clausura para el producto, donde
¿Qué debo hacer cumplir? Que K debe ser igual al vector U1 y este debe pertenecer a B, en este caso a los reales. Entonces se va a cumplir, ¿no? Observen que aquí tengo K y reemplazo nada más, ¿no? En la condición. Obviamente se cumple porque ya me están definiendo esa operación. Bien, pasemos acá también. Hay que hacer un pequeño análisis. Observen, como estamos trabajando en los espacios reales positivos, me dicen, ¿no? La condición, debemos analizar. A ver, alfa si es positivo, ¿qué va a pasar? Va a seguir siendo, ¿no? Un número real. Ahora, si es 0, x al alfa va a ser 1, ¿no? También es real. Y si alfa es un negativo, x a la menos alfa es igual a 1 sobre x al alfa. Por tanto, también es real. Entonces se cumple, ¿no? Bueno, este axioma. Hemos hecho un análisis más minucioso, ¿no? Para los valores de alfa. No era necesario, ¿no? Pero han visto que no está de más realizar ese análisis para comprender mejor. Como el axioma 7, tenemos la distributividad del producto por una escalar respecto a la suma de vectores. Y me indica que es la siguiente. K multiplica a la suma, ¿no? De los vectores U1 más U2. Entonces K se distribuye y multiplica a U1 también y multiplica a U2, obviamente respetando la suma, ¿no? La suma. Bien, entonces vamos a reemplazar los datos que tenemos. K se mantiene. U1 es un número, que es X. U2 también es Y. Y en el segundo miembro tenemos esta igualdad. Ahora, para poder demostrar, vamos a partir del primer miembro. Bien, ¿qué me dice la definición de producto? Me dice que si tengo una escalar por un vector, este va a ser igual a, previamente, aquí me estoy olvidando. Inicialmente partimos de la suma. Vean, aquí tengo la suma. ¿Qué me dice la definición de la suma para este caso? Si tengo x más y, entonces estos van a ser iguales al producto, x por y. Bien, va a ser igual a eso. Pero ¿qué me dice ahora la definición del escalar? Si tengo una escalar multiplicada por un vector, el escalar va a estar como exponente, ¿no? Entonces se cumple también la definición del producto por un escalar. Ahora, sabemos por números reales que el exponente se distribuye a estos dos, ¿no es cierto? Estos dos elementos. Entonces tenemos x a la k por y a la k. Bien, seguimos con la demostración y nuevamente usamos la definición de el escalar por un producto. Sabemos que k por x es igual a x a la k, según la definición del producto por una escalar. Y también que k por y es igual a y a la k. Entonces vamos por buen camino, ¿no? Hay que llegar a kx más ky. Y como siguiente paso tenemos lo siguiente. Sabemos que la definición de la suma es la siguiente. K por x más k por y es igual al producto de estos dos vectores. Entonces ya habríamos hecho cumplir el axioma 7. Bien, una vez que hicimos cumplir el axioma 7, pasamos al axioma 8, que es la distributividad del producto de un vector respecto a la suma de escalares. Este es el siguiente, es K1 más K2 multiplicado por U1 igual a K1 por U1 más K2 por U1, ¿no? Lo que sucede acá es que se distribuye el vector nada más, está distribuyendo el vector. Bien, hagamos cumplir este axioma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Inicialmente reemplazamos los datos. U1 es X y reemplazamos, ¿no? Bien, vamos a demostrar partiendo del primer miembro. En el primer miembro, ¿qué tenemos? Tenemos K1 más K2 por X. Bien, entonces, por consiguiente, vamos a aplicar la definición de producto por una escalar. Observen, aquí tengo K1 más K2. Obviamente esto también es una escalar. Pero ¿qué me dice la definición? Que este escalar va a ir al exponente de X. Entonces, en esta parte ya se ha ido, ¿no? Al exponente de X. Bien, por propiedades, sabemos que podemos escribir X a la K1 por X a la K2. Y también aplicamos nuevamente la definición del producto por una escalar. Sabemos que K1 por X es igual a X a la K1 y K2 por X es X a la K2. Por consiguiente, habríamos demostrado que se cumple este axioma.
Vayamos ahora al axioma 9, asociatividad del producto. Bien, en este caso pueden observar que tenemos dos escalares que están asociados y están multiplicados por un vector u1. ¿Qué es lo que podemos hacer? Esto debe ser igual a k1 asociado k2 vector u1. Hagamos cumplir este axioma. Vamos a partir de reemplazando datos. El único dato que tenemos que reemplazar es u1, que va a ser x. Y vamos a partir del primer miembro. Sabemos por propiedades por definición del producto por un escalar, que este escalar k1 por k2 va a subir al exponente. Y esto es igual a k1 por x a la k2. Bien, entonces continuamos. Ahora en el segundo miembro, vean lo que pasa. Nuevamente, ¿no? La propiedad, el producto de un escalar por un vector. ¿Qué pasa con el escalar? El escalar sube. Y sabemos por propiedades de exponentes que esto se puede multiplicar. Bien, y finalmente el último axioma, que es existencia del neutro para el producto, que es k asterisco. ¿Qué me dice? Que k asterisco es igual a u1 y esto debe ser igual a u1, ¿verdad? Entonces hagamos cumplir eso, donde k1 asterisco debe ser igual a 1, ¿no? Ya que es el neutro del producto, no va a afectar en nada. ¿Qué me dice esto? Que si multiplico un escalar multiplicado por un vector me debe generar el mismo vector, pero obviamente en el mismo espacio vectorial, que en este caso son los reales. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos datos. U1 es X y U1 es X, ¿no? Bien, ¿qué debe pasar ahora para que se cumpla esta igualdad? Bueno, primeramente puedo aplicar la propiedad de producto por una escalar que ya está definida, que me dice que este coeficiente va a subir como exponente, en este caso k asterisco subido. Y sabemos por propiedades de números reales, que si tengo bases iguales, los exponentes van a ser iguales, por tanto k asterisco es igual a 1. Bien, entonces con esas 10 propiedades hicimos cumplir ya los 10 axiomas, ¿no? Y decimos que es un espacio vectorial. Entonces decimos que el conjunto de números reales positivos forma un espacio vectorial con las operaciones suma, que en este caso han sido x más y, que es igual a xy, y la multiplicación por una escalar con la operación alfa x, que es igual a x alfa. Bien, espero que se haya entendido esta parte, ¿no? Es la parte de espacios vectoriales. Ahora vamos a ver unos problemas de subespacios vectoriales. Bien, para empezar, un espacio vectorial es un subconjunto, ¿no?, del espacio vectorial. También podemos decir que un espacio vectorial hereda todas las propiedades, ¿no?, de un espacio vectorial, que son 10, pero no es necesario analizar las 10. Simplemente debemos analizar la clausura para la suma y la clausura por el escalar. Simplemente esas dos. Si cumplen esas dos, entonces es un espacio, es un subespacio vectorial. Pero si no cumple una de ellas, obviamente no lo es, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces el siguiente ejercicio. Analizar si los polinomios, bien, observen, ¿no? Alfa sub 0 más alfa 1x más alfa, a2, x cuadrado más a3x cubo. Para que a sub 0 es igual a 0, son los subespacios de P3, me dicen, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se escribe un subespacio? Vamos a dar la forma general de la escritura de un subespacio. Un subespacio, que en este caso lo vamos a denotar S, siempre se va a escribir de esta forma. Debemos anotar el espacio vectorial, o sea, a la familia que pertenece el espacio vectorial, ya sea números reales, vectores en R2, vectores en R3 o matrices, ¿no? 2x2, 2x3. Y podemos anotar tal que una condición, porque estos espacios vectoriales siempre deben cumplir una condición. Esa es la forma general de anotar un subespacio. Ahora, bien, para nuestro caso, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál sería el espacio vectorial? Aquí me está diciendo que tengo un polinomio de grado 3, entonces anotamos la forma general, que sería a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado más a sub 3x cubo, que pertenece a P3, o sea, polinomios de grado 3. Siempre hay que anotar de esa forma, ¿no? Siempre hay que anotar a qué conjunto pertenece, en este caso P3. Y posteriormente la condición, en este caso me está dando una condición. Me dice que el término independiente, que en este caso es a sub 0, debe ser igual a 0. Entonces ya tenemos el espacio
o mejor dicho, el subespacio vectorial. Ahora, eh, bien, debemos hacer cumplir dos axiomas, habíamos indicado, pero estos dos axiomas también involucran, ¿no?, a vectores. Como habíamos indicado, los vectores eh, pueden ser polinomios, números. Bien, en este caso son polinomios de grado 3. Entonces, el vector 1, que sea este polinomio, ¿no?, que pueden ver acá. Y la condición es que a sub 0 es igual a 0. Y u sub 2 va a ser este otro polinomio, donde la condición es b sub 0, que es igual a 0. Hacemos cumplir las condiciones. El primero es la clausura para la suma, ¿verdad? ¿Qué me dice? Que si sumo los dos vectores, este debe pertenecer al espacio vectorial. Veamos si cumple. Entonces, acá sumamos los dos vectores que tenemos, ¿no? Este vector u1 y este u2. Bien, entonces tenemos que hacer cumplir lo siguiente, que debe pertenecer a P3. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que llevar a la forma del espacio vectorial. En este caso es un polinomio de grado 3. ¿Qué hacemos? Vamos a sumar término dependiente con término independiente, término lineal con término lineal, término de grado 2 con término de grado 2 y así sucesivamente. Entonces, si sumamos, obtenemos este otro polinomio que también pertenece al polinomio 3. Por consiguiente, decimos que, ¿qué me dice en la condición? Que el término independiente debe ser igual a 0. Entonces, para esta otra suma, también el término independiente debe ser igual a 0. El término independiente en este caso es a sub 0 más b sub 0. Eso debe ser igual a 0. Bien, pero ahora también hay que hacer cumplir esta condición. Una vez que hemos hecho cumplir el vector que pertenece al espacio vectorial, que en este caso es p sub 3, también debemos hacer cumplir la condición. Bien, ¿cómo hacemos cumplir esta condición? Veamos. Del vector u1 sabemos que a sub 0 es igual a 0, ¿no?, el término independiente. Y del vector u sub 2, el término independiente es b sub 0, que es igual a 0. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué pasa si sumamos estos dos términos? Si los sumamos, tenemos 0 más 0, ¿no? Y esto es igual a 0. Sería eso, ¿sí? Entonces se ha cumplido. Entonces, ¿qué es lo importante para la clausura para la suma cuando tenemos una condición? Hacer cumplir primero, bueno, verificar que pertenezca, ¿no?, al espacio vectorial, que en este caso era P3, y también verificar las condiciones que nos dan. En este caso se ha cumplido, ¿no? 0 es igual a 0. Veamos ahora el siguiente axioma, que es la clausura por el producto. En este caso, bueno, ya conocemos, ¿no?, la clausura por el producto. Me dice que si multiplico una escalar por un vector, este debe pertenecer al mismo subespacio. Bien, el vector u1 es este, ¿no?, es el polinomio de grado 3. Bien, entonces multiplicamos el escalar k y este debe pertenecer a P3. Listo, sabemos por propiedades que k se puede distribuir. Se distribuye y tenemos un polinomio de grado 3 también, ¿no? Obviamente los coeficientes no pasa nada, no nos importa, ¿no?, qué va a suceder. Lo único que nos interesa es que pertenezca al espacio vectorial, ¿sí? No nos interesan los escalares. Bien, entonces, ¿cuál sería la condición? Que el escalar k multiplicado por el término independiente a sub 0 es igual a 0, ¿no? Debemos hacer cumplir eso. Bien, sabemos del primer vector que el término independiente es igual a 0. Pero ¿qué sucede si reemplazamos en esta ecuación, en a sub 0? Tendríamos que 0 es igual a 0. Entonces se habría cumplido la condición, ¿sí? Se ha cumplido. Por tanto, este subespacio vectorial, bueno, este conjunto es un subespacio vectorial, ¿no?, porque se han cumplido los dos axiomas. El axioma de clausura y el axioma de clausura para la suma y clausura para el producto, ¿sí? Continuemos. Ya, vamos a ver un ejemplo más para subespacios. Dice lo siguiente: dado el conjunto W, vean, esto es un subespacio vectorial, A, B, C, que pertenece a R3, tal que A más B menos C más 3 es igual a K. Vean, se cumple lo que les dije anteriormente. Aquí estamos definiendo el espacio vectorial. Es un espacio vectorial en R3, con 3 componentes, es una terna. Y me están dando una condición, ¿verdad? Esa sería la condición. ¿Qué me dice? Hallar el valor de K para que W sea un subespacio. Bien, entonces me están pidiendo calcular este valor de K. Bueno, como me están diciendo que es un subespacio, debo hacer cumplir los dos axiomas. El primero es la clausura para la suma. Ya sabemos que la suma de dos vectores debe pertenecer al mismo subespacio vectorial. Bien, en este caso nos vamos a dar los siguientes. U1 es igual a A1, B1 y C1. Y U2 es A2, B2 y C2. Ahora, para este vector debe cumplir la condición.
Me dice para cualquier vector, en este caso para U1, entonces también debe cumplir la condición, que es esta. Y para U2 también debe cumplir la condición. Bien, hagamos cumplir el axioma, que me dice que la suma de estos dos debe pertenecer a un vector del mismo subespacio. Sumamos, tenemos la suma, y sabemos que cuando sumamos ternas, se suman elemento a elemento, ¿no? A1 más A2, B1 más B2 y C1 más C2. Por tanto, se está cumpliendo, ¿no? Que esta suma me ha generado un vector, ¿no? En R3 en este caso y pertenece al espacio vectorial. Bien, ahora vean lo siguiente. Ya que tenemos este vector que pertenece a W, tenemos también la condición, vean. Tenemos esta condición. Ahora, la condición que me dice que tengo A más B menos C más 3 igual a K. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer con con el vector que he generado? A puede ser A1 más A2, B puede ser B1 más B2, C1 más C2 puede ser C, ¿verdad? Entonces, para este elemento también va a cumplir la condición. Entonces, reemplazamos en A, en B y en C. Y por tanto tenemos esta igualdad. Pero lo que yo necesito es calcular K. Pero bueno, vamos a generar una ecuación. Vean lo siguiente. De esta ecuación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agrupar A1 más B1 menos C1. Estoy agrupando en esta parte. A2, B2 y menos C2 también estoy agrupando en estos tres términos. Bien. Ahora, de esta ecuación, A1 más B1 menos C1, ¿qué es igual? Es igual a K menos 3, ¿no es cierto? Entonces decimos que esto es K menos 3. Lo mismo para esta otra agrupación. A2 más B2 menos C2. Podemos despejar acá estos tres términos. A2 más B2 menos C2 es igual a K menos 3. Entonces esto es K menos 3. Entonces, ¿qué decimos? Que K menos 3 más K menos 3 más 3 es igual a K. Obtenemos una ecuación de primer grado, ¿no? Es una muy simple, de donde obtenemos K igual a 3. Bien, entonces hemos obtenido el valor de K. Ahora, con el segundo axioma, bien, eso se me ha ido. Con el segundo axioma podemos también calcular el valor de K. El segundo axioma me dice que alfa 1 es igual a 1, que pertenece al mismo espacio vectorial W. Ahora, U1 es igual a A1 por B1, bueno, A1, B1, C1. Bien, para este elemento se cumple la condición que ya sabemos. Pero yo voy a hacer cumplir el axioma. Debo multiplicar un escalar que en este caso va a ser alfa 1. Y si multiplicamos tenemos también otro vector, ¿no? Que pertenece al espacio vectorial. Bien, debemos hacer cumplir la condición. Como podemos observar, esta es la condición y reemplazamos estas componentes. Esta va a ser A, esta va a ser B y esta va a ser C. Reemplazando tenemos esta ecuación. Pero podemos factorizar alfa 1 de estas tres. Factorizando alfa 1 tenemos A1 más B1 menos C1. Pero todo esto, ¿qué es igual según la condición? Es K menos 3. Si despejamos A1 más B1 menos C1 de esta ecuación, obtenemos K menos 3. Bien, entonces vamos a tener esta ecuación. Observen que este 3 puede pasar como menos 3. Y podemos obtener la siguiente ecuación. Podemos factorizar K menos 3. Y tenemos un producto de dos factores, donde cualquiera de ambos pueden ser 0, ¿no? Pero lo que me interesa calcular es K. Por tanto digo que K es igual a 3. Y pueden observar, ¿no?, que se ha cumplido. Ahora, hay otra forma mucho más sencilla. Bien, la otra forma la voy a explicar. Bueno, voy a crear otro enlace, ¿sí? Porque se va a cortar este. Y les explico en el siguiente. Entonces voy a salir y les paso el link y vamos a resolver por la otra forma, que es mucho más sencilla.
Ya, me pueden escuchar, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, sí, se Ya, escucha. ya, gracias. Vamos a continuar entonces con esta parte. Habíamos visto, ¿no? Que podemos calcular K, y este tipo de problemas son clásicos, ¿sí? Por ese método. Pero hay otra forma más sencilla de calcular. Eh, ya, vamos a ver entonces cómo podemos calcular el valor de K de una forma más sencilla. Nosotros tenemos que saber algo muy importante de los espacios y subespacios vectoriales. Tenemos que saber que todas las condiciones, bueno, todas las condiciones tienen que admitir el origen, o el origen. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que si graficamos las condiciones, tienen que pasar por el origen. O sea cual sea la gráfica, ¿no? Sea cual sea la curva. Bueno, si puede ser una recta, la recta tiene que pasar por el origen. Si es un plano, el plano tiene que pasar por un origen, ¿no? Esa es la condición más importante de un espacio vectorial, ¿sí? Bien, entonces para el problema. ¿Qué me decía el problema? El problema me decía que debía calcular K, que debo calcular K, ¿verdad? Entonces, eh, debo calcular K. Entonces, observen, esta es la condición que me están dando, ¿ya? Pero ¿qué les había indicado? Que todas las condiciones, ya sean planos o rectas, deben pasar por el origen. Ahora, les pregunto, para que sea un plano o una recta que pase por el origen, bueno, no debe haber un término independiente, ¿verdad? No debe haber un término que sume o esté restando. Entonces siempre debe estar igualado a cero, ¿no? Todas las variables. Entonces, ¿qué podemos decir en el problema? Podemos decir que eh, el origen debe pertenecer a la condición. Entonces, veamos. 0, 0, 0. ¿Qué pasa si pertenece a la condición? En este caso, A es 0, B es 0 y C es 0. Y obtenemos esta ecuación que es sencilla, de donde despejamos K igual a 3. ¿Verdad? Es una forma más sencilla de saber el resultado de K. Entonces, si tienen este tipo de problemas, pueden comprobar con, bueno, de esta forma, ¿no? Reemplazando 0, 0 y 0 nada más y obtienen el valor de K. Bien, si me dicen, ¿no? Que es espacio o subespacio vectorial. Ahora, graficando. Entonces, graficando, tenemos lo siguiente, ¿no? A más B menos C es igual a 0. Vean, ¿qué figura es esta? Es un plano, ¿no? Es un plano que está pasando por el origen, como pueden ver en la gráfica. Entonces, se cumple, ¿no? Lo que me dice la teoría, que un espacio vectorial, bueno, el espacio vectorial, las condiciones deben pasar por el origen. Entonces, ese sería un plano. A ver, vamos a ver otros problemas más para analizar. Un momento. Ya. Les voy a pedir que desactiven sus micrófonos, por favor. Ya. A ver. A ver, les pregunto, a ver, por puntos. ¿Este subespacio será un subespacio vectorial o no? Este conjunto. ¿Quién me puede decir? ¿Eso no es subespacio vectorial? Es un subespacio. Sí, es auxilio. ¿Por qué es un subespacio? No es un No subespacio. es, no es, ¿verdad? Es un subespacio. No lo es. No, no es un subespacio. No pasa por el origen. Porque no pasa por el origen, ¿verdad? Si reemplazan 0, 0, 0, van a tener menos 2, que es igual a 0. Por tanto, no es un subespacio. A ver, veamos en la gráfica. Graficando, ¿qué tenemos? Es un plano, ¿no? Pero no pasa por el origen, como pueden observar. Por tanto, no es un subespacio, ¿verdad? Es una forma, ¿no? De hacer el análisis. A ver, otro ejemplo. A ver, ¿quién me puede decir qué curva es esta? La condición. A ver, por puntos. ¿Alguien sabe? O dígame si es un espacio, o si es un subespacio o no. No, ¿verdad? No. No, porque si reemplazamos 0 y 0, 0 al cuadrado es 0, 0 al cuadrado es 0, 0 es igual a 1. No cumple. No va a ser. Pero si queremos graficar, ¿qué me puede decir qué curvas tengo? ¿O qué curva? ¿Una hipérbola? Está por ahí. Pero en realidad son dos. ¿Vean? ¿Qué hacemos para el análisis? Eh, ¿Una hipérbola? Serían dos en realidad. Vean, aquí tenemos x cuadrado por y cuadrado que es igual a 1, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si mandamos este 1 al primer miembro y tenemos una diferencia de cuadrados? Podemos anotar xy menos 1 por xy más 1 que es igual a 0. Por tanto decimos que x por y es menos 1 que es igual a 0
y x más y más 1, perdón, es igual a 0, ¿no? Por tanto tenemos dos hipérbolas. Graficando las hipérbolas tenemos, bueno, esta sería la hipérbola y igual a 1 sobre x, ¿no? La que está con rojo. Y y igual a menos 1 sobre x sería la que está con verde. Pero observen, la curva pasa por el origen. No, ¿verdad? No pasa por el origen. Por tanto, no es un subespacio vectorial. Bien, y pueden haber muchos ejemplos, ¿no? Pero voy a subir más ejemplos, ¿sí? De problemas tipo examen en la plataforma. ¿Ya? Y bueno, ahí vamos a quedar. Y si tienen alguna duda o pregunta, háganla, ¿sí? Sí, perdón, una pregunta. Dígame. Recién me he podido conectar a media clase. Sí, dime. ¿Alguna información que nos haya tenido que decir al comienzo de la clase o directamente para los ejercicios Oxy? Sí, les voy ahora te digo. Bueno, como ya saben, ya hay una plataforma virtual, ¿verdad? Y mediante la plataforma virtual, semanalmente voy a subir videos donde van a haber problemas y van a estar resueltos en pizarra para que se comprenda mejor. Y también voy a subir material, ¿no? Material de ejercicios resueltos y teoría, un poco de teoría. Lo que sí va a haber es una práctica, ¿sí? De 5 ejercicios y va a ser semanal. Eso para que vayan practicando, ¿no? Para que se vayan ejercitando. Solamente es eso, ¿sí? ¿Se comprende, verdad? Sí, sí. Ya. ¿Alguien más? ¿Sí? Sí, disculpe, respecto al horario para conectarse en el Zoom, ¿es obligatorio? O sea, ¿no podríamos llevarlo otro día más o menos? O... Bueno, según resolución, nos comunicaron que se tienen que mantener los horarios para que no haya choques, ni nada de eso. Por mí no puedo pasar en el horario que quieran, pero yo creo que la mayoría está cómodo en este horario. Entonces sería mantenerlo nomás, ¿no? Para no tener problemas. Está bien nomás. ¿Sí? Lo mantendremos, ¿no? Sí. Ya. Sí, Oxy, mantendremos Ah, Ya. sí, una pregunta. ¿Es regla de definición de que el subespacio y el espacio vectorial siempre pasan por el punto de origen? ¿Cómo? Nuevamente, ¿me puedes preguntar? No te escucho. ¿Es regla o es definición de que el espacio y el subespacio vectorial siempre pasan por el punto de origen? Sería una regla, porque tienes que hacer cumplir un axioma de la suma, que te dice que la suma de un vector más un vector nulo te dan el mismo vector. Entonces, en pocas palabras te está diciendo que, bueno, la condición pase por el origen. ¿Ya? Entonces, eso proviene del axioma nada más. Ya, muchas gracias. Sí. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta. Entonces, cuando tenemos un subespacio con la fórmula, con la condición, Sí, si la condición es igual a 0, entonces a simple vista podemos saber qué es un subespacio. exacto. Pero puede estar igualado a 0, ¿verdad? Pero digamos, si tengo x más y más 2 igual a 0, eso no es un subespacio. O sea, no tienen que haber números sueltos. Eso nada más. ¿Ya? No tienen que haber números sueltos. ¿Se entiende, verdad? A ver. No, no muy bien. En este caso, a ver, vamos a volver a la diapositiva. Te voy a explicar. A ver. En esta parte, por ejemplo. Puedes observar esta parte, ¿no? Dice Sí. x más 2y más 3z menos 2 igual a 0. Observa. ¿Qué es lo que me está perjudicando acá? Me está perjudicando este menos 2, ¿no es cierto? Porque si no existe este menos 2, ¿cómo sería? X más 2y más 3z igual a 0, ¿verdad? En ese caso es espacio o subespacio vectorial. Pero este menos 2 me está perjudicando. ¿Qué significa? Que nunca tienen que haber números sueltos y siempre tienen que estar igualados a 0. ¿Ahora sí ha comprendido? Igualado a 0, ya. Y si no es igual a 0, entonces no Ah, no, es un siempre tiene que ser igual a 0. Siempre tiene que ser igual a 0. En pocas palabras, tienes que tener una combinación lineal igualado a 0, ¿sí? Eso nada más, ¿ve? Tienes que ver x más 2y más 3z. ¿Y qué pasa si se elimina este menos 2? Está igualado a 0, ¿no? Por tanto va a ser un espacio vectorial. ¿Se comprende? Sí, Oxy, ya, gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta que tuviera? ¿Esta clase está grabada, Oxy? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, ya, gracias. Listo. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o duda?
Auxi, Sí. para el axioma 10, sí o sí tiene que ser el uno. Sí, sí, siempre. En este caso son los reales, ¿verdad? Son los reales. Entonces, en los reales, cuando multiplicas uno por cualquier otro número real, digamos que es 3, va a generarte el mismo, ¿no? Pero ahora en otro espacio, bueno, ya tendríamos que ver cuál es ese elemento, ¿no? Que no afecte nada, ¿sí? Depende, ¿no? Del espacio En las, vectorial. en las matrices, ¿sería la matriz identidad o el uno? En las matrices, a ver, me estás hablando del décimo axioma, ¿verdad? Sí, Ya. Entonces, en las matrices, ¿cuál sería la matriz que no afecte a la suma? O mejor dicho, a la otra matriz que estás operando. la matriz identidad, pero también el escalar uno. El escalar uno. En este caso estamos trabajando con escalares. Entonces, sería uno nada más, pues el escalar, ¿verdad? Entonces, uno Ah, multiplicado por una matriz va a ser la misma, ¿verdad? Porque el uno no va a afectar en nada. ya, entonces siempre el uno. Gracias, Sí, Auxi. listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ya, nadie más creo, ¿no? Bueno, con eso vamos a concluir entonces. Y van a estar atentos, ¿sí? Este fin de semana voy a subir problemas y también voy a subir la práctica, ¿sí? Y para la práctica van a tener una semana y la van a poder presentar en la misma plataforma. Bueno, y eso para que les evalúe, ¿no? Bien, entonces en eso quedamos, ¿sí? Acabamos con esta sesión. Bien, hasta luego. Que les vaya bien. Sí. Hasta luego, sí. Listo, listo. Hasta Chao, chao. luego, sí, gracias. Hasta luego, sí, gracias. Listo, nos vemos. Nos vemos.